Si en algún momento has sentido miedo por algo, este video es para ti. Todos nosotros los seres humanos tenemos miedo a alguna cosa, alguna situación, algún momento, algún animal. Y creo que es algo bastante normal. A veces hay quienes tienen miedo más a algunas cosas que otros. Sin embargo, todos no nos podemos escapar de esa palabra llamada miedo. Hoy yo quiero hablar sobre un hombre de Dios, un discípulo de Dios que también sintió miedo y que en muchas oportunidades hemos hablado o predicado sobre él, hablando un poco sobre la falta de fe que tuvo. Pero hoy yo quiero hablar sobre algunas características positivas que puedo rescatar de esta historia, de esta enseñanza que Dios nos deja a través del apóstol Pedro. Voy a estar leyendo en el libro de Mateo, en el capítulo 14, desde el versículo 22, que dice así. Jesús anda sobre el mar, ese es el título. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora bien, lo primero que hay que decir de Pedro es que todos sabemos que Pedro era un hombre pescador. Es decir, que esta situación, esto que él estaba pasando en este momento, no era algo desconocido para él. Por otra parte, vemos que es Jesús quien los invita a ellos a subirse a la barca y pasar al otro lado del río, a la otra ribera. Pero Jesús no iba con ellos, Jesús subió al monte ahora. Es decir, que cuando comenzó esa tempestad, esa situación, Jesús no estaba allí físicamente con ellos, sino que estaba en el monte orando. Ahora bien, todos sabemos que Pedro dudó y que se estaba hundiendo allí. Pero un poquito antes, si retrocedemos un poquito la historia, la enseñanza, nos vamos a dar cuenta en el versículo, desde el versículo número 27, donde Jesús le habla diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es decir, Pedro y junto a los otros discípulos comienza a turbarse, comienza a tener miedo por la situación, porque las olas, dice la palabra, que eran fuertes, el viento también. Entonces ellos comenzaron a tener miedo. Sin embargo, el Señor llega al rescate y le dice, no tema porque yo soy. En el versículo 28, Pedro le dice, entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ese es el primer punto o detalle que quiero resaltar en esta historia. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones donde sentimos miedo. Estamos frente a una situación, algún problema o a algo que nos hace sentir miedo. Y no es que esté mal el sentir miedo. Pero a diferencia de Pedro, de lo que hizo Pedro acá en la enseñanza, nosotros acudimos a alguien diferente que Jesucristo, a alguien diferente a nuestro Señor y Salvador. Si bien es cierto, más adelante sí, Pedro duda, pero aquí Pedro, al mirar al Señor, al ver a Jesús enfrente, lo primero que él dice es, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es decir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre mi problema, sobre mi situación, sobre mi adversidad, sobre lo que estoy
pasando. Pedro muy bien pudo aferrarse a la barca, pudo aferrarse a sus compañeros que estaban allí, es decir, a los otros discípulos, pero no fue así. Él fijó su mirada en el Señor, a quien tenía enfrente, a ese que estaba viendo sobre lo natural, porque dice que ya Jesús venía caminando sobre las aguas y le dice, yo quiero ir a ti, voy a atravesar este problema, esta situación, esto que me está pasando, voy a caminar por encima de eso y voy a llegar a ti. Pero es necesario que tú, Jesús, que tú, Señor, digas la palabra. Ese es el primer punto que quiero enfatizar en esta enseñanza, ya que para mí fue de aprendizaje. En el momento en que estamos pasando situaciones adversas, cosas que no podemos controlar porque somos seres humanos y recuerden que estamos limitados, mirar a Jesús y decirle, Señor, si estás allí, Señor, yo sé que tú me escuchas, permíteme ir sobre este problema, sobre esta situación. Bueno, más adelante dice, el Señor le responde a Pedro y le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Otro punto clave, muy clave. Dice que Pedro descendió de la barca. Nosotros a veces estamos pasando adversidades, situaciones, y el Señor nos hace la invitación y nos dice, ven. Pero estamos en nuestra zona de confort, estamos en la zona donde nos sentimos bien, donde quizás decimos, no, es que si voy hasta allá el problema va a ser mayor, no quiero atravesarlo. Pero Pedro se arriesgó a bajarse de la barca, es decir, a ponerse sobre el problema. En la barca quizás él sentía el miedo, sentía el temor, veía que las olas y el viento golpeaban esa barca, pero en la barca estaba más seguro que al bajarse. Sin embargo, cuando el Señor da la palabra, cuando Jesús da la palabra y le dice, sí, Pedro, soy yo, ven, camina sobre las aguas, camina sobre el problema. Pedro se arriesga y dice que se baja de la barca y para andar sobre el mar. ¿Estamos nosotros dispuestos a bajarnos, o decirlo de otra manera, a salir de nuestra zona de confort, a salir de eso que nos hace sentir cómodo y comenzar a caminar sobre el problema, a caminar sobre las aguas? A esa invitación, o esa es la invitación que el Señor nos hace el día de hoy. Si sientes miedo, si sientes temor, si sientes que las olas te están golpeando y que el viento arrecia sobre tu barca, solamente bájate de la barca y comienza a caminar en la palabra que ya Jesús dio para tu vida. Continuamos con la lectura y dice, Pedro, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Este es el tercer y último punto que yo quiero rescatar de la historia de esta enseñanza de Pedro. Pedro fue un hombre que cuando miró a Jesús, está bien, le dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas, que yo vaya sobre ese problema. Jesús le habló, le dio la palabra y le dijo, ven, y Pedro se arriesgó a bajarse de la barca y a caminar sobre ese problema. Está bien, llegó el momento en que Pedro dudó. Y yo creo que todos los que estamos acá, los que vamos a ver este video, en algún momento dudamos porque somos seres humanos, porque nuestra mente está limitada. Pero algo bueno que yo quiero rescatar de Pedro en este momento es que cuando él dudó y comenzó a hundirse, él no fijó su mirada en los discípulos, él no se regresó a la barca porque quizás ya iba más adelante, o sea, ya había dado pasos sobre el agua y había dejado la barca atrás, había dejado su zona de confort allá atrás. Entonces, cuando Pedro comenzó a hundirse, él no corrió nuevamente a su zona de confort, no comenzó a correr hacia los discípulos, hacia su compañero, a lo que él conocía, no, sino que él clamó y dice la palabra que él dijo, Señor, sálvame. Él sabía quién tenía enfrente, él sabía quién lo podía salvar. En nuestros tiempos de adversidad, de problemas, muchas veces nuestra salvación no la buscamos en el Señor, y es lo que Dios quiere, que después de que Él dio la palabra y dijo, ven, arriésgate, y nosotros comenzamos a caminar en fe, pero llegan esos momentos donde tambaleamos, llega ese momento donde quizás nuestra fe va menguando, que podamos decirle, Señor, sálvame. Yo sé que solamente tú, Señor, eres el que me puede salvar. No me puede salvar mis amigos, no me puede salvar las personas que yo conozco, el que me puede ayudar, única y exclusivamente eres tú, sálvame. Estos son los 3 puntos positivos y de mucho refrigerio para mi vida que yo puedo rescatar de Pedro en esta enseñanza. Pedro puso sus ojos en Jesús y le pidió a Jesús que le hiciera la invitación.
Jesús le hace la invitación y Pedro se arriesga a bajarse de su zona de confort y a caminar en fe. Y por último, cuando Pedro sintió que estaba dudando, se sintió que se estaba hundiendo, simplemente volvió a clamar al Señor y a pedirle que le salvara. Esos son los 3 puntos que quiero que tú y yo cada día practiquemos en nuestras vidas. Que le hagamos la invitación cada día al Señor. Cuando el Señor nos invite, que caminemos, comencemos a caminar en fe. Y luego, cuando quizás en ese camino sintamos que estamos tambaleando o sintamos que nos estamos hundiendo, clamemos al Señor, que yo sé que Él, así como asió de Pedro, extendió su mano y tomó a Pedro, también te va a tomar a ti y a mí. Así que dejemos a un lado el miedo, dejemos a un lado el temor y arriésgate, que Cristo hoy te está haciendo la invitación. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente y que esta palabra haya sido de mucha edificación para ti como lo es para mí. Por acá tu amiga y hermana Fraisueli Parra. Hasta un próximo video. Un abrazo.